Hola, buenas, estimada audiencia que nos acompaña, bienvenidos al programa Nuestra Lengua, un programa auspiciado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en colaboración con el Departamento de Letras y Lenguas y Clave y difundido por su canal 10. Hoy, en Taller de la Palabra, tenemos muchos temas que colaborar con ustedes. Hoy hablaré sobre el cuento. Podemos observar nosotros en la primera diapositiva en que ¿qué es el cuento? Podemos decir nosotros. Esto es un escrito en prosa donde podemos nosotros identificar muchos aspectos. ¿Qué aspectos podemos identificar en ellos? Varios autores, los personajes, el concepto como tal, y en pantalla pueden apreciar ustedes, cuento es una narración breve de hechos imaginarios, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. ¿Por qué decimos nosotros que es una narración breve? Narración breve es comparándola con la extensión de la novela, puesto que la novela tiene mayor cantidad de personajes y la extensión también es mucho mayor. En cambio, el cuento, al ser una narración pequeña, podemos nosotros identificar los personajes y por lo general sigue algo lineal. ¿Cómo lineal? Principio, nudo y desenlace. En la siguiente diapositiva podremos aprovechar y poder leer lo siguiente. Y es que cada una de las características que tienen los cuentos podemos identificar. Tipo de cuentos. Existen dos en los cuales son grupales. El cuento popular, que es una narración tradicional de transmisión oral. Se presentan múltiples versiones que coinciden en la estructura pero cambian los detalles. Esto es lo que nosotros hemos escuchado de nuestros abuelos y de aquellas personas en los pueblos. En cambio, existe el cuento literario. Este es transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. Muchos de estos escritores actualmente tienen varios libros, como otros que se han mencionado particularmente en otros momentos, y que también en los centros educativos de primaria, en primer ciclo, podemos nosotros ver ciertos cuentos, algunos autores particular y algunos que también en casa los podemos tener, como Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, etcétera, que son esos cuentos que son cortos y podemos nosotros identificar un principio, un nudo y un desenlace y que los personajes son pocos. También tenemos las características en donde nosotros podemos apreciar que este cuento, en la diapositiva siguiente, en que estas características son las siguientes. Es narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque es una narración de hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar. Tenemos segunda característica, es ficción, aunque en algunos casos puede basarse en hechos reales o ser una ficción de un marcado realismo, un cuento debe, para funcionar, recortarse de la realidad. Y argumental, tiene una estructura de hechos entrelazados, acción y consecuencia, en un formato de introducción, nudo y desenlace. Acá podemos apreciar nosotros tres pequeñas características. Vamos a ver otras características más y cabe recalcar entonces que el cuento es corto y esto de corto es porque tiene un hilo argumental breve, que por lo general se puede descubrir o de inicio podemos ver nosotros un lugar, personajes y que inmediatamente nos da una introducción, nos va dando ya el nudo, que es todo aquel punto álgido del cuento y que al final también podemos encontrar nosotros el desenlace. En la siguiente diapositiva nosotros podemos apreciar otras características y es que única línea argumental, como les mencionaba en un principio, los hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. Es una estructura centrípeta. Todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están relacionados y funcionan como indicios del argumento. Un solo personaje principal. Aunque pueden haber otros personajes, la historia hablará de uno en particular que es quien le ocurren los hechos. Acá podemos aprovechar nosotros en que al tomar en cuenta esa única línea argumental, podemos nosotros apreciar entonces que es fácil de entender. Y por eso es que estos cuentos se cuentan desde la casa, también en primer ciclo y en segundo ciclo, para motivar a los niños a la lectura. Algunos cuentos probablemente puedan tener media página, una página y así va en sucesivo. ¿Y qué aspecto podemos nosotros aprovechar en el cuento? Tenemos a nosotros que aprovechar que los niños mismos puedan identificar cuál es el protagonista, cuál es el antagonista.
Podemos aprovechar también que ellos mismos puedan descubrir el lugar donde se desarrolla la acción, para que así mismo ellos mismos vayan infiriendo qué es lo que va a suceder más adelante. También nosotros podemos aprovechar que en las siguientes características, que cada una de ellas tiene una unidad de efecto. Comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de corrido, de principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. Y aquí nosotros podemos apreciar que cuando nosotros decimos una unidad de efecto, es que el cuento, como es tan corto, lo podemos leer en poco tiempo. Y muy importante es también que en los centros educativos se tome en consideración la lectura de ellos. Brevedad. Por y para cumplir con todas las demás características, el cuento debe ser breve, no extenso, como lo reitero. La novela tiene una extensión diferente, tiene varios momentos, tiene varios personajes y episodios, podríamos mencionarlo nosotros, hablando de una novela escrita. Y además está escrito en prosa. El cuento debe estar escrito en prosa, o sea, con párrafos, sangrías y punto y aparte. ¿Para qué? Esto simple y sencillamente para que nuestros niños puedan descubrir también la unidad de párrafos que debe existir, la coherencia entre ellos y que además la sección que pueda tener uno y otro va dando pie para que ellos mismos puedan comprender que unos escritos están formados por párrafos, que cada párrafo está formado por ciertas oraciones o un grupo de oraciones y que por lo general cada uno de estos párrafos tiene una idea principal y otras que le circundan. Ahora mismo podemos apreciar entonces que en la siguiente diapositiva ya hablamos de las características y es entonces que podemos nosotros apreciar ahora en pantalla un pequeño cuento. El cuento se llama Los niños en la finca. He dado la posibilidad que en estas tres pantallas que se van a ver en estos momentos tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Ahí es para que usted en casa con sus hijos o en la escuela, en el colegio, pueda apreciar usted en este momento la lectura del cuento. Los niños en la finca. Hace mucho tiempo había una finca propiedad de la familia Esteban, conformada por los esposos Carlos y María, sus hijos Pedro, Petra y Sofía y el perro Monte. Eran una familia unida y cada vez que tenían vacaciones acudían a la finca. Pedro, Petra y Sofía siempre jugaban con Monte y un día observaron una luz brillante y se encontraron con una entrada a un mundo mágico. Allí podemos nosotros apreciar todos los personajes ya descritos. ¿Cuántos personajes tenemos? Tenemos a tres: Pedro, Sofía y Petra, y también al perro Monte. Ahí podemos descubrir entonces nosotros que ya tenemos los personajes, tenemos un ambiente que está en una finca y ahora podemos nosotros apreciar que ya tenemos una introducción. ¿Qué nos da esa introducción? Todos los elementos que debe contener un cuento. Ahora vamos con la siguiente diapositiva en donde vamos a apreciar nosotros cuál es el nudo de este cuento del cual estoy presentando hoy. Nudo. Los cuatro pasaron y observaron un lugar de gran belleza, pero tuvieron un problema. Se ausentaron mucho tiempo y se perdieron en el camino. En eso aparece un ser mágico llamado Bril, quien se dispuso a ayudar a los hermanos Esteban y su mascota. Caminaron al punto de llegada gracias al olfato de Monte y la ayuda de Bril, quien dijo las palabras mágicas que hicieron posible a los hermanos y a Monte volver a la finca. Los cuatro se lo agradecieron a Bril y le pidieron estar en contacto con él. Bril les pidió más precaución y discreción para evitarles preocupaciones a sus padres. Ahí podemos observar nosotros que ya tenemos un nudo, en donde, ¿qué es lo que sucedió? Tienen la posibilidad de ustedes de pensar en estos momentos. ¿Qué sucedió en el cuento? Mencionábamos tres personajes, tres hermanos y además un perro. Ahora mismo vemos nosotros que en el nudo la situación está que ellos salieron de casa y se extraviaron en el camino porque no se dieron cuenta de la hora y ya había oscurecido. Y aparece otro personaje más llamado Bril. ¿Qué es lo que sucede? Bril, y con la ayuda de Monte, pudo conducirlos nuevamente hacia la casa. Ahí podemos apreciar nosotros entonces que tenemos ya un inicio en donde se detallaba cuáles eran los personajes y además tenemos un nudo.
En ese nudo podemos nosotros descubrir, y que además en esta particularidad tenemos algún acto bueno, en donde no debemos nosotros perdernos tanto tiempo de casa. Y ahora el desenlace. Podemos aprovechar nosotros a ver el desenlace. ¿Qué creen ustedes que pueda suceder? Ahora lo verán en pantalla. Desenlace. Así lo hicieron Pedro, Petra y Sofía, que cada vez que iban a la finca compartían con Bril. ¿Recuerdan quién es Bril? El nuevo personaje que apareció en el nudo del cuento. Compartían con Bril y sus seres queridos del mundo mágico. Ahí nosotros podemos apreciar entonces, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahí nosotros podemos apreciar entonces un inicio, un nudo y un desenlace. Quedan ahora ustedes, padres de familia, profesores, darse a la tarea de poder escoger cuentos para sus hijos, para sus alumnos, y que además ellos mismos puedan descubrir cuál es el inicio, cuál es el nudo, cuál es el desenlace, y además si en ellas se pueden descubrir valores morales. Con esto damos por finalizado este segmento, Taller de la Palabra. Muchas gracias por estar siempre en sintonía de este tan su gustado programa, Nuestra Lengua. Bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En el marco de los valores del servidor público que nuestra institución promueve durante el año 2019, en el segmento de hoy hablaremos de dos valores, integridad y honestidad. En ese contexto, y de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la palabra integridad indica, en su primera acepción, cualidad de íntegro, y en la segunda, pureza de las vírgenes. A su vez, el adjetivo íntegro indica, en su primera acepción, que no carece de ninguna de sus partes, y en la segunda, dicho de una persona, recta, proba, intachable. Por lo tanto, cuando se considera que una persona tiene integridad, es porque practica principios relacionados con la honestidad, la verdad, la honradez y la lealtad. Además, demuestra un gran respeto hacia los demás y hacia sí misma. Es por ello que una persona con integridad es siempre una persona confiable. En ese sentido, es tan importante este valor que todas las constituciones democráticas recogen el derecho fundamental a la integridad moral. Así, nuestra Constitución, en su artículo 68, indica que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra integridad. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo integridad en su primera acepción indica cualidad de íntegro y en la segunda, pureza de las vírgenes. Ay, leí mal de ahí ustedes. Sí, ¿verdad? En esa. Cheque, cheque. ¿Me dicen a qué hora? Espere. Bien, dígame. Según el diccionario etimológico, la palabra integridad deriva de la palabra de origen latino integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico.
A su vez, el adjetivo íntegro deriva del latín integer, íntegra, que significa intacto, puro, no tocado o no alcanzado por un mal. De acuerdo con sus raíces, este adjetivo se compone del vocablo in, que significa no, y otro término de la misma raíz del verbo tangere, que significa tocar o alcanzar. Por lo tanto, la integridad es la pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. En el diccionario de autoridades leemos: integridad significa también inocencia, bondad y perfección en la vida y costumbres. Latín vitae integritas. Miguel de Cervantes, Historia de Persiles y Segismunda. Libro 4, capítulo 10. Dio muestras de sus buenos pensamientos, acreditó la integridad de sus costumbres. En el Diccionario de Anécdotas de Vicente Vega de 1965 leemos: pedía un cardenal a Paulo III una gracia y, como no fuese muy justa la concesión, el Papa se la dificultaba, visto lo cual por el cardenal dijo: Vuestra Santidad sabe muy bien cuánto trabajé por hacerlo Papa y no debe negarme esta gracia. El sumo pontífice respondió: pues me habéis hecho papa, dejádmelo ser. A un caballero que reconvenía al emperador Carlos V sobre que le cumpliese cierta cosa que le había prometido, respondió el emperador que reparase en que era inmoderada e injusta la demanda que le había hecho. Replicóle el caballero: Señor, cuando yo pedí, pudisteis negaros, pero habiendo dado vuestra palabra, no podéis volver atrás sin gran vergüenza. A lo que respondió el emperador: si es fuerza caer en uno de los dos daños, mejor sufriré la vergüenza que consentir en el agravio de la justicia. Espartero deseaba colocar a los jóvenes demócratas que más se distinguían para fortalecer al Partido Progresista. El señor Collado, padre del marqués de La Laguna y de la marquesa de Bailén, entonces ministro de Hacienda, había llamado a Castelar a su casa y ofrecióle un destino en su departamento, pero aquel le respondió: muchas gracias, no quiero destinos, y menos en Hacienda, porque ni siquiera sé sumar. También por aquel tiempo rechazó la secretaría de la legación de Berlín y fue insensible asimismo a las insinuaciones de la reina. Pedro Novo y Colzón, Miscelánea Madrid, 1925. Entre sus sinónimos encontramos probidad, honradez, rectitud, entereza, virginidad. Igualmente, entre sus antónimos podemos mencionar corrupción, crápula, degeneración, depravación, desenfreno, exceso, podredumbre, etc. De igual manera, el diccionario de la lengua española define la palabra honestidad como cualidad de honesto. Asimismo, el adjetivo honesto, en sus distintas acepciones, significa decente o decoroso, razonable, recatado, recto, justo y honrado. Es por ello que el valor de la honestidad nos compromete siempre a decir y a enfrentar la verdad. Escuchemos los datos etimológicos, semánticos e históricos de la palabra honestidad. Según el diccionario etimológico, la palabra honestidad viene del latín vulgar honestitas, honestatis, y significa cualidad de decente, decoroso, razonable, honrado. Sus componentes léxicos son honor, honoris, rectitud, decencia, dignidad, gracia, fama, respeto, etc. Stus, sufijo usado para formar adjetivos, más el sufijo idad, que indica cualidad.
La honestidad es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. Marco Tulio Cicerón. En el Diccionario de Autoridades de 1726 leemos: honestidad, Ambrosio de Morales, sus obras, libro 8, capítulo 19. Buscando con esto causa de enojo y alboroto en Sertorio, a quien conocía amigo de mucha templanza y honestidad en los convites. Igualmente, en el Diccionario del Español Usual en México, dirigido por Luis Fernando Lara, leemos: sustantivo femenino. Número 1. Virtud de la persona honrada, justa, respetuosa de los bienes de los demás. El alcalde queretano hizo promesa de honestidad y trabajo. El señor Ávila posee honestidad, es trabajador y magnífico padre de familia. Número 2. Virtud de la mujer discreta, recatada y casta. Lo que le importaba era la honestidad de sus hijas. La honestidad nos moldea hacia una vida íntegra, porque tanto el ser interno como la personalidad externa son reflejo una de la otra. Gracias por su gentil atención. Bienvenidos una vez más a su segmento Café Literario, donde leemos y analizamos obras, conversamos con escritores y discutimos todo lo referente a este hermoso universo que puede llegar a ser tan extenso como nuestra imaginación y que, como aprenderemos hoy, también puede ayudarnos a abordar problemas sociales y proveer soluciones de una manera innovadora y significativa. El día de hoy me acompaña el talentoso y joven escritor e investigador Said Manuel Aguilera Raudales. Bienvenido, Said. Muchas gracias, Tomás. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes un poco de esta experiencia que hemos vivido y pues demostrar que a partir de la literatura podemos hacer grandes cosas, que no solamente es leer, no solamente es estar con un libro, sino qué podemos hacer con este libro. Bien, Said es un docente innato, es un apasionado de la educación y de la literatura, obviamente. Es maestro de la Escuela Normal Mixta de Educación Primaria, es profesor en la enseñanza de español de nuestra amada UPN-FM y también es máster en estudios literarios de la Universidad de Bogotá, Universidad Santo Tomás, ¿correcto? Así es. Bien, Said, en general tendemos a enfocarnos en el lado artístico de la literatura, la novela, el cuento corto, la poesía, y creemos que la literatura llega solamente a eso, ¿no? Pero, ¿cuál es en realidad el valor intelectual y sociocultural de la literatura? Fíjate que nosotros tendemos a cuando hablamos de literatura, enfocarnos únicamente en que es una colección de libros, en pensar en personajes, en historias bonitas, incluso personajes de los que uno llega a enamorarse, ¿no? En ciertas obras literarias. Pero la literatura va mucho más allá. La literatura es capaz de mostrarnos ideologías, la literatura es capaz de mostrarnos una visión de mundo, una intención oculta que el autor pone en cada página de su libro y que nosotros como lectores tenemos la labor de interpretar y de reinterpretar esto que él nos está diciendo para poder ir más allá, no solo quedarnos con en la primera parte de la obra literaria, no solamente en una estructura semiótica, sino ir mucho más allá, ir al contenido, ir al trasfondo de lo que realmente en la literatura se quiere decir. De ahí que viene toda la importancia en el asunto intelectual, en el asunto académico, para poder ir a la literatura y tomar estos elementos que son de mucha importancia y hacer algo con ellos, no solamente quedarnos con esa parte. Muy bien. La maestría toma 2 años, ¿no? Sí. ¿En qué punto de esta maestría, dentro de todas las actividades que se desarrollan, surge el proyecto Yo soy tú, tú eres todos, somos letras vivas en movimiento, un acercamiento lúdico infantil en perspectiva de género?
Fíjate que este proyecto realmente es como la reactivación de un semillero de investigación. La universidad y la educación superior en Colombia exige mucho los semilleros de investigación en las distintas carreras. Entonces ya existía un semillero de investigación en la línea de didáctica de la literatura que en conversaciones en una clase que llevábamos con la doctora Miriam Jiménez, quien es la investigadora principal del proyecto, nos planteaba la necesidad de hacer algo con lo que leemos. Y de ahí surgió la necesidad de poder plantear un proyecto en perspectiva de género que nos ayudara a abordar una problemática que estaba haciendo un boom en ese momento en Colombia, y era una situación de violación a una niña de 6 años por un individuo perteneciente a la sociedad o a la alta sociedad denominada así en Colombia. Entonces eso encendía las alarmas en muchos sistemas educativos, y pues aprovechamos la oportunidad para poder plantear un taller. Inicialmente fue eso, pero posteriormente nos dimos cuenta que era importante y era necesario crear realmente todo un sistema metodológico que nos ayudara a trabajar con estos niños, porque la situación de vulnerabilidad en la que estaban pasando pues era demasiado grande. Entonces la literatura también es como ese aliciente, ¿no? Y esa forma de ese sentido de resiliencia que nosotros necesitamos inculcar en las personas para que puedan salir adelante. Muy bien, me llama mucho la atención. Tenemos un problema social grave y ustedes, pues dentro de su área de conocimiento y el trabajo que están realizando, deciden usar la literatura en función de, para buscar una solución y para llegar, para alcanzar esta parte de la población que está sufriendo este problema. ¿Cuál fue el objetivo principal, la duración y el alcance del proyecto? Fíjate que nuestro objetivo principal era desarrollar, hacer una propuesta metodológica, un diseño metodológico a partir de la literatura en perspectiva de género, para trabajar con estudiantes que estaban en esta situación de vulnerabilidad, y así nosotros poder desarrollar un trabajo que pudiera ayudar a ellos a salir adelante. La duración del proyecto fue un poco extensa. Tuvimos más o menos 4 meses entre la preparación, luego la elaboración de los talleres, la aplicación y la parte del análisis de la información, que también es una actividad bastante intensa. Pues es un proyecto de investigación fuerte, que presentamos incluso a las autoridades de investigación de la universidad, quienes nos patrocinaron, ¿verdad?, con algunos fondos para que pudiéramos desarrollar dicha investigación. La investigación como tal, digamos que estuvo aproximadamente alrededor de 1 año trabajando en este sentido. Y ya en específico, en el día a día, con estos chicos y con todo lo que planificaban, ¿cuál era el rol de la literatura y qué resultados se fueron obteniendo? ¿Qué información arrojaban los participantes? Fíjate que fue muy interesante, porque entonces teníamos que trabajar, el espectro de la literatura es tan amplio que debíamos hacer una selección muy precisa de lo que necesitábamos para llegar a la información que deseábamos obtener. Para el caso, teníamos un cuento de Marina Colasanti, por ejemplo, La moza tejedora, que a través del taller que diseñamos nos ayudó a recabar en ellos mucha información relacionada con el asunto de que no necesitamos depender de otros, que nosotros somos creadores de nuestro propio destino, y todo eso a partir de un cuento. También en el grupo de semilleristas hay una compañera que escribe mucho, entonces ella decidió hacer unos poemas visuales, poemas que abordaban, por ejemplo, la problemática de acoso para la mujer en el transporte público, en la calle, o los roles que cumplen los hombres y las mujeres en casa. Entonces hicimos unos poemas visuales que trabajamos con los estudiantes para que ellos pudieran entender un poco sobre esta problemática, y que ellos realmente vieran que no era una cuestión en la que tenían que permanecer encerrados, sino que habían soluciones y que ellos podían proponer diferentes soluciones. Es un poco de lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Así es. Los trabajos que se fueron desarrollando a medida avanzaba el proyecto. Entiendo que lo que ustedes generaron al final de este proyecto como aspirantes a esta maestría fue incorporar este conocimiento a través de un artículo en una revista indizada, ¿no? Sí. Así es, trabajamos con algunos artículos ya dentro de los diferentes grupos en los que estábamos en el semillero. Unos se encargaron de elaborar, pues, los artículos para las revistas indexadas,
En mi caso, pues tuve la oportunidad de ser representante del semillero de investigación de la Universidad Santo Tomás aquí en Tegucigalpa el año pasado en el Congreso de Profesores de Español, donde tuve una ponencia para hablar un poco de la experiencia innovadora sobre este proyecto educativo a partir de la literatura. Esta es la etapa de incorporar el conocimiento que obtuvieron a la literatura científica, ¿ok? Como un cuerpo, como un estado del arte, ¿no? Así es. ¿Cómo logramos o cómo podríamos llegar a lograr la apropiación social dentro de una sociedad de dicho conocimiento acá, como en Honduras? Fíjate que estos espacios de divulgación, como los congresos, por ejemplo, o ese tipo de ponencias internacionales, son espacios adecuados para dar a conocer este tipo de oportunidades y de experiencias. Como te mencionaba anteriormente, la Universidad Pedagógica organizó este congreso y fue un punto de partida muy bueno, muy interesante, en el que nos dejó muchas experiencias positivas porque vemos que los profesores sí se están interesando por este tipo de proyectos. Ya no solo se trata de poner a leer al estudiante, sino qué podemos hacer con lo que leemos. Lamentablemente, pues, tú conoces el ámbito editorial y es un poco complicado, ¿verdad? Y los fondos, pues, no son tan abundantes. Entonces, estamos todavía a la espera porque el producto final pues, fue una cartilla álbum, porque nosotros pretendemos que esto pueda replicarse, que lo conozcan, que otras comunidades, otros países puedan apropiarse de este conocimiento y puedan replicarlo en sus lugares de trabajo para poder tener un entorno más amigable, un entorno en el que el estudiante se sienta seguro y no amenazado, un entorno en el que él pueda disfrutar y aprender y no un entorno en el que él tenga que sufrir. Muy bien. La igualdad de género es uno de los tantos problemas que agobian a nuestra sociedad. Imagínense ustedes cuántos otros problemas tenemos y cuánto hace falta poder trabajar, ¿no? Y la literatura es un muy buen camino, es una muy buena herramienta para poder llegar a toda la población. Said hace unos años compraba un boleto de avión para ir a Bogotá a estudiar y hoy pues ya habiendo finalizado su maestría, él compra otro boleto de avión para volver a Bogotá a una nueva aventura, ¿ok? Said, mis mejores deseos, mucho éxito, los profesionales talentosos, los profesionales responsables y llenos de muchas virtudes y valores siempre van a tener puertas abiertas en cualquier lado. Que esta nueva experiencia en Bogotá sea de mucha cosecha de frutos, de mucho orgullo para nosotros los hondureños que nos representas allá. Y más nada, muchas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por invitarme y siempre es un placer poder compartir con todos ustedes estas experiencias de vida que francamente son las que nos hacen millonarios. No tanto por lo material, sino por lo que día a día aprendemos con la labor docente y sobre todo con la labor de trabajar con niños en estado de vulnerabilidad y sobre todo pues incursionar en la literatura como una herramienta distinta, una herramienta en la que es parte para lograr un proceso de cambio y un proceso en el que muchas personas van a poder salir adelante. Muchas gracias, Said. Muchas gracias, Tomás. Y a todos nuestros televidentes, muchas gracias de igual forma. Y espero que como Said tomen este lado de la literatura que no es precisamente el artístico, pero igual es de mucho valor y mucha importancia, el lado científico, el lado intelectual, y se sumerjan en ella. La literatura es realmente algo muy valioso para nuestra sociedad. Con esto damos paso a nuestro siguiente segmento, Salgamos de Dudas. Hasta pronto. Le damos la bienvenida a su segmento Salgamos de Duda. Nos encontramos un lunes más con usted para llevarle las respuestas a las interrogantes que usted nos envía, y es importante también que ustedes lo vean para sugerencia de cómo deben ustedes emplearlo en situaciones comunicativas. En esta oportunidad desarrollaré el segmento en compañía de Cecia Espinal,
que hace días no estaba con nosotros, pero ya la tenemos nuevamente en el programa. Bienvenida, Cecia. Muchas gracias por este ameno recibimiento. Es un placer estar de nuevo con todos ustedes compartiendo temas de interés en cuanto a nuestra expresión oral y escrita. También es un placer estar junto a usted, profesora, quien es la experta que nos guiará a través de este recorrido del segmento con las diferentes secciones que usted participa y colabora con nosotros. Pero vamos a comenzar el segmento con la trivia de esta noche, la cual es la siguiente. Las palabras como sed, tes y salud son ejemplos de opción A, singularia tantum, opción B, sustantivos ambiguos y opción C, pluralia tantum. Recuerde que usted nos puede encontrar en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras y comentar en la publicación de esta trivia la respuesta que usted considere correcta. Estaremos al final del segmento explicándoles a ustedes cuál es la opción correcta y por qué, para que usted pueda conocer más acerca de esos términos bien exclusivos que utilizamos en cuanto al idioma español por ese tipo de palabras como tes, sed y salud. Recuerde que usted nos puede enviar los comentarios, sus sugerencias, incluso preguntas de temáticas en específico a través de nuestro Facebook. Nos encuentra, como dije anteriormente, como Nuestra Lengua TV Letras. Y también puede escribirnos un correo electrónico a la dirección nuestralengua@upnfm.edu.hn. Vamos a comenzar a desarrollar la primera sección de este segmento, que es ortografía en las calles. Y es que a menudo nosotros vamos por la calle, caminamos y leemos todo lo que hay en nuestro alrededor y observamos algunas cosas que no están correctamente escritas, como este cartel que les presentamos. Examen de admisión. ¿Cuál es la corrección y cuál es el error de este cartel? El error más evidente que podemos encontrar es en la palabra que debe leerse de manera apropiada, examen, ¿verdad? Que ahí está como examen porque tiene tilde en la E. Recordamos que la palabra examen es una palabra grave y como termina en N no debe tildarse, ¿verdad? Las que se tildan son las agudas. Y damos una opción a la derecha de su pantalla y usted ya ve pues que examen de admisión y examen no está tildado. También es común encontrar la palabra examen tildada en la A, ¿verdad? Pero como es grave y lleva N, entonces no se debe tildar. Hay que recordar eso. También podemos distinguir ahí un incorrecto uso de mayúsculas. Admisión no debe escribirse en mayúscula I. Como vemos en la corrección, está la A de manera minúscula. Así es como se escribe correctamente y gracias por estar atentos a su alrededor para poder identificar esas necesidades en cuanto a la ortografía en las cosas que vemos escritas todos los días por la calle. Vamos a pasar a la primera pregunta de nuestro segmento. ¿Es correcto pronunciar tele, cholu, bici, refri, etcétera? En este sentido, diríamos que es correcto. Es otro proceso de formar palabras y se le llama acortamientos. Son palabras que se forman a través de la reducción de otras. Pero también tenemos la forma como se pueden evidenciar estas reducciones. Esta reducción puede ser por apócope. Apócope se refiere a una palabra en la cual ha sido suprimida los últimos fonemas. Tenemos el ejemplo de facsímil, el cual solamente pronunciamos fax. Profesor, que es muy común que los estudiantes solamente nos digan profe. Y también colegio, el cual decimos cole. Y vemos que en estos tres ejemplos han sido suprimidos estos últimos fonemas de cada palabra. Otro ejemplo de reducción de las palabras puede ser por aféresis, que es cuando hay supresión o pérdida de los primeros fonemas de una palabra. En omnibus, nosotros comúnmente pronunciamos bus. Incluso hay unas personas que dicen amá, apá, por mamá o por papá. Y un último tipo de reducción especial da lugar a palabras que se conocen técnicamente como hipocorísticos, que son las formas diminutivas, abreviadas del nombre habitual de una persona y que se usa como apelativo afectivo, familiar, incluso eufemístico. Tenemos un ejemplo. A las mujeres que se nombran Teresa, les decimos Tere. Por ejemplo, Gustavo, decimos Tavo, Tabito,
A las personas que se llaman Guadalupe les decimos Lupe, entre otros ejemplos. Todos en nuestra casa tenemos al menos un hipocorístico en el cual nuestra familia nos nombra así, incluso dentro del grupo de amigos, y es una forma de también reducir las palabras. Por tanto, sí se puede decir tele, cholo y otras palabras más. Así es. Es importante recordar que en el proceso de formación de palabras generalmente encontramos 3 procesos, que son los de derivación, composición y parasíntesis, pero también hay otras maneras de formar palabras en el español, las siglas, los acrónimos, y dentro de ellos están también los acortamientos, que también nosotros le llamamos truncamientos léxicos. Bien mencionaba Cecia que lo que se caracteriza del acortamiento o el truncamiento léxico es por la supresión, ya sea al final, en medio o al inicio de una palabra. Pero es importante recordar que el uso mayor de estas palabras es en el habla coloquial y la mayor frecuencia también de uso es el apócope, ¿verdad? Tendemos a usar palabras más que suprimimos al final y no al inicio de la palabra. Entonces recuerde, sí es correcto, pero se deja o es más apropiado para el habla coloquial. Gracias, profesora, por hablarnos y darnos seguridad en cuanto a estas palabras que todos hemos pronunciado en algún momento. Vamos para Cholo. Vamos a dar paso a la segunda pregunta de nuestro segmento. ¿Se debe tildar el pronombre ti? En el caso del pronombre ti, diríamos que es un pronombre personal de segunda persona y se escribe sin acento ortográfico. No existe otra palabra con la que se pueda confundir, por lo tanto, no lleva tilde diacrítica, como en el caso de mi con tilde y mi sin tilde. Estamos hablando de un pronombre y de un posesivo. De con tilde del verbo dar y de preposición. El con tilde de pronombre y el de artículo, en este caso sí. También hay otros monosílabos que podemos tender a confundirnos como sí con tilde, sí sin tilde. También sé del verbo dar y de saber y sé del pronombre también. Tenemos en nuestras pantallas 3 ejemplos con el pronombre ti y en cada uno podemos observar que no hay tilde. Damos lectura a ellos y a ti, ¿te quedó clara la explicación? Las flores son para ti. Y el tercero, ¿cuántas veces tendré que recordarte que la tilde es para mí y no para ti? Para el adjetivo posesivo sí. mí. Y una manera de recordarlo también, ¿verdad? Sí. Que con esa oración creo que es importante o una pista, pues para que no se nos olvide. Entonces es importante recordar que el pronombre ti no lo va a tildar. No hay otra palabra en el idioma o monosílabo por la que nosotros tengamos que diferenciarlo de otro ti. Siempre el ti que vamos a tener en el español es un pronombre, ¿verdad? No vamos a diferenciar como él y él, que ahí sí decíamos hay 2 categorías gramaticales. Pero en el caso de ti, no, ¿verdad? Siempre se va a mantener la misma categoría gramatical, por lo tanto no hay que tildarlo. Y esta es la función de la tilde diacrítica en estos monosílabos que acabamos de observar y hay muchos más, el cual usted puede investigarlos para poder saber porque cambia el sentido total de una palabra cuando esta tiene tilde o no tiene tilde. Pero en este caso, como mencionó la licenciada Sonia, ti no hay otra palabra con la cual pueda ser confundida, por tanto no necesita de acentuación diacrítica para diferenciación porque solo existe el pronombre ti. Vamos a dar paso a la siguiente sección de nuestro segmento. La palabra del día. Hoy les traemos esta palabra que tal vez muchos no la conocen y es cenit. ¿Qué significa cenit? La palabra cenit es un sustantivo y en astronomía se hace referencia al punto más alto del hemisferio celeste y en sentido figurado, apogeo o punto culminante. Entre sus sinónimos tenemos culmen, cima y prosperidad. Una palabra nueva para que podamos añadirla dentro de nuestro vocabulario y que también tiene un significado figurado muy bonito para poder emplearlo de manera personal o de manera literaria, ¿verdad? Para poder enriquecer nuestro léxico y pues mejorar en cuanto a nuestra expresión oral. Vamos a dar respuesta a la trivia de esta noche. Las palabras como sed, tez y salud son ejemplos de opción A, teníamos singularia tantum, opción B, sustantivos ambiguos y opción C, pluralia tantum.
La publicación estuvo disponible en nuestra página de Facebook a través de todo el programa, pero ahora vamos a dar la respuesta correcta. ¿Y esta es, profesora? El inciso A, singularia tantum, estamos hablando de aquellas palabras que carecen de plural, es decir, que solo las utilizamos en singular. En este caso, pues, teníamos ahí sed. Cuando usted tiene sed o tiene mucha sed, no dice sedes, ¿verdad? O sea, siempre estas palabras van a ser usadas en singular. Sí, incluso hay otras palabras que se usan solo en plural, pero en este caso sería pluralia tantum, ¿verdad? Así que ya usted lo conoce y ya sabe. Y esto es un latinismo que quiere decir únicamente singular. Su traducción del latino al español actual es solamente plural, y siempre cuando nosotros utilizamos estos latinismos recordamos que debemos de colocarlos, si tenemos una herramienta digital donde nosotros le escribimos, debemos colocarla en cursiva para poder distinguirla, que es una palabra que pertenece a otro idioma, en este caso al latín. Bien, les damos muchas gracias a ustedes por toda su compañía a lo largo de este programa, pero les recordamos acerca de la convocatoria del Premio a la Excelencia Académica que tiene la Universidad Pedagógica para con sus estudiantes. Sí, nos referimos a la convocatoria de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que convoca a estudiantes de las diferentes modalidades, centros universitarios y sedes a nivel nacional a participar en el concurso de ensayo para otorgar el Premio a la Excelencia Académica Francisco Morazán 2019. Recordamos que se premiarán 2 categorías: Premio a la Excelencia Académica y Premio a la Excelencia Artística. El ensayo se centrará en la vida, obra, pensamiento y legado de Francisco Morazán Quesada. Cada categoría se premiará con 10.000 lempiras y un pergamino de reconocimiento. La recepción de ensayos inició desde el 3 de junio y se cierra el 30 de agosto de 2019. Así que a los estudiantes, para mayor información que ellos requieran, consulte con su departamento académico o también a la página www.upnfm.edu.hn. Una invitación para todos aquellos estudiantes para poder desarrollar esas competencias en cuanto a escritura con estos ensayos, y también para que ustedes puedan obtener un premio a la excelencia académica con este ensayo. Gracias a ustedes por su compañía a lo largo de este segmento. Esperamos verlos en la próxima ocasión que se transmita Nuestra Lengua, siempre al punto de las 8 de la noche a través de TEN Canal 10.